Bueno, hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Santiago capítulo 1. Y hoy sí vamos a dar inicio efectivamente a lo que es el estudio. Las generalidades fueron el domingo pasado, pero hoy sí ya entramos al texto, ya teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto el domingo pasado, ¿no? Entonces abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Y la porción que vamos a hablar el día de hoy son los versículos 1 y el 4. Santiago 1, del 1 al 4. ¿Ya lo quieren? ¿Me responden con un amén? Así puedo dar inicio. Santiago 1 al 4. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana. Padre bendito, Señor nuestro, como cantamos recién, grande es tu nombre, alabado y exaltado sea tu nombre. No hay nada que se compare a ti, Señor. Recibe la gloria de tu pueblo en esta mañana. Señor, hoy venimos aquí a aprender de tu palabra. Hay mucho que tenemos que aprender con respecto a la prueba. Hay mucho que tenemos que aprender sobre el gozo. Señor, si es tu voluntad hoy, muchos de aquí podrán entender lo que verdaderamente se busca cuando hay una prueba. Padre, esto es importante para poder entender lo que es el cristianismo y cómo todas las circunstancias vienen para bien. Yo te ruego, Padre, que me ayudes y me guíes como para que yo pueda enseñar a mis hermanos y puedan aprender esta verdad, que en verdad, Señor, es de mucha, pero de mucha utilidad para el creyente. Yo te doy gracias, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en la vida cristiana, una de las cosas más difíciles de aceptar quizás sea el hecho de que ser creyente no te libera de las pruebas. El hecho de que sea creyente no te libera de las tentaciones en esta vida. Muchas veces, por más de que muchos de nosotros conozcamos el Evangelio y confesamos la soberanía de Dios, muy en lo profundo del corazón, y atiéndanme bien, todavía existe la expectativa de que si seguimos a Cristo, nuestra vida debería ser mucho más fácil, debería ser mucho más tranquila o debería ser protegida del dolor. Es como si pensáramos que la fe en Cristo debería funcionar como una especie de escudo o un escudo absoluto o un campo de fuerza contra el sufrimiento. Sin embargo, la realidad que se experimenta día a día es completamente otra. El creyente llora. El creyente sufre pérdidas. El creyente se enferma. El creyente puede pasar escasez. El creyente se angustia. Y el creyente siente incertidumbre. Y no solo eso, sino también que el creyente lucha con la tentación. El creyente lucha con el pecado. Y el creyente lucha contra la debilidad de su propia carne. Es por eso, hermanos, que surge una tensión en el corazón. Cuando escuchamos esto, lo primero que ocurre es una tensión. La tensión es esta, de que si soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, si he sido alcanzado por su gracia, si el Señor me ha cambiado, ¿por qué sigo enfrentando estas cosas? ¿Por qué? La mayoría de las veces no se piensa esto en voz alta. La gran mayoría de las veces el corazón gritando en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué permite que pase por esto? El punto es que el ser humano tiende a asociar el amor de Dios únicamente con ausencia de dolor. Preguntarle a alguien cuando dice Jesús te ama o Dios te ama, lo más probable es que esté asociando a la ausencia
del dolor. Sin embargo, hermanos, la palabra nos muestra que el amor de Dios no es un amor débil que solo busca tu confort inmediato. Miren, hermanos, sepan que el amor de Dios es sabio, es un amor sabio, es un amor perfecto, es un amor eterno, que lo que busca es la transformación de la persona a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, el Señor no solo piensa en lo que nos hace sentir bien hoy, sino lo que verdaderamente nos hace bien para la eternidad. ¿Ven esa diferencia? No importa el hoy, importa la eternidad. Por eso el Señor no te libra de la prueba, pero sí te sostiene dentro de ella. Hermanos, hermanas, como vamos a ver hoy, el Señor no elimina la prueba. El Señor no va a eliminar la prueba en tu vida. ¿Y saben por qué? Porque Él la utiliza como instrumento de gracia para formar en nosotros paciencia, fe, dependencia y perseverancia. Y eso es precisamente lo que afirma la Escritura cuando nos dice que a los que ama a Dios, todas las cosas, y es un versículo que todos aquí conocen, todas las cosas lo ayudan a bien. ¿Y saben qué incluye todas las cosas? Todas las cosas no solo incluyen los tiempos donde te sentís bien y donde hay gozo, sino también incluyen las pruebas, la lucha y los momentos de quebranto. Todo viene para bien. Absolutamente todo. Por ende, nada de lo que el creyente enfrenta en este momento, o nada de lo que estás enfrentando en este momento, hermano, déjame decirte, no es casual. Las circunstancias que estás atravesando no es algo inútil o sin propósito. Dios está trabajando contigo. Amén. Entonces, hermano, y con la ayuda del Señor, lo que pretendo mostrar por medio de este texto es cómo debemos enfrentar cuando llegue la prueba. ¿Cómo se debe enfrentar la prueba? ¿Cómo debemos comprender el propósito de la prueba? Y finalmente, ¿cuál es el fruto que va a dar? ¿O cuál es el fruto en nosotros a través de él? Por eso voy a dividir el sermón en tres partes. La primera va a ser el versículo 1 y 2 y vamos a llamarla la realidad de las pruebas del creyente. El segundo punto va a ser el versículo 3, que vamos a llamar el propósito de la prueba de la fe. Y el versículo 4 sería el resultado de las pruebas en el creyente. ¿Ven? Vamos a nuestro primer punto. Vamos a leer de nuevo Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, el domingo pasado, cuando hemos tocado las generalidades de la carta, vimos que el autor de la epístola de Santiago es el Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y dijimos que este hombre, que en el principio fue incrédulo, es transformado por el Cristo resucitado y que por la gracia de Dios se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén y, como dice Pablo en Gálatas, una de las columnas reconocidas de la iglesia. Sin embargo, si se fijan que cuando inicia la carta, él no está apelando a esa autoridad. Él no está diciendo yo tengo la autoridad, soy reconocido como una de las columnas de la iglesia. No está diciendo yo tengo una relación de familia con el Señor Jesucristo. Ni siquiera está diciendo yo soy el líder de la iglesia de Jerusalén. Él mismo lo que hace es presentarse con una palabra así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, se está colocando deliberadamente en la postura de siervo. Para muchos esta palabra es doulos y es esclavo. Y está diciendo esclavo del Señor Jesucristo. Entonces él se coloca deliberadamente en esa posición. Y lo hace, hermano, para que desde esa posición de humildad pueda escribir y alentar a una comunidad que estaba siendo probada.
Para que tengan una idea, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que imaginen algo. Imaginen por un momento que en Paraguay se dicta una ley que prohíbe el cristianismo. Vamos a suponer que eso ocurre. Sale una ley, se prohíbe el cristianismo y comienza una persecución terrible por todos aquellos que queremos sostener nuestra fe. Eso sin duda, hermanos, nos va a obligar a dejar nuestras casas, a dejar nuestra hermosa iglesia y salir huyendo a cualquier destino. Por lo que de un momento a otro pasaríamos de la tranquilidad de lo conocido a no saber qué será de nosotros mañana. ¿Se imaginan eso? Es difícil que nosotros nos pongamos en sus zapatos, porque nosotros tenemos libertad de culto en este lugar y aquí nadie te persigue. Aquí nadie está diciendo, vos no estás perdiendo casa, ni trabajo, ni posición por la fe. Quizás perder reputación entre tus amigos, pero no estás perdiendo esas cosas. Sin embargo, esta gente sí. Esa era la situación de aquellos creyentes a quienes Santiago escribe la carta. Es importante tener en cuenta eso. Personas perseguidas, personas dispersas. Por eso se dirige en la introducción a las 12 tribus en la dispersión. O sea, creyentes que estaban pasando verdaderamente mal, que estaban siendo afligidos, que estaban siendo perseguidos y probablemente estaban muy cansados. Por eso, hermano, era la urgencia de que alguien le recuerde que aún en medio del dolor, Dios sigue teniendo el control de sus vidas. ¿Ven eso? El contexto es demasiado importante. Ellos estaban pasando por pruebas durísimas. Por eso era necesario que alguien le escriba y decirle, el Señor aún en medio de eso tiene el control. Y Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Al leer esto, bien alguien podría preguntarse aquí mismo, ¿cómo es posible que le hable de gozo en medio de la prueba? Porque lo normal no es eso. Lo normal no es eso. Lo normal cuando llega la prueba es la angustia, el dolor, la preocupación y muchas veces un quiebre interior completamente distinto. Entonces, ¿qué quiso decir Santiago cuando habla de sumo gozo entonces? Primero, hermanos, quiero aclarar que Santiago no está negando el dolor de las pruebas. Hermanos, cuando pasamos en las pruebas, efectivamente hay dolor y no hay que negar el dolor de la prueba. Santiago no está diciendo nieguen el dolor. Él no está diciendo que las pruebas son agradables. Él no está diciendo esfuérzate a sentir felicidad cuando todo está mal. No te está diciendo eso. Tampoco que está llamando a fingir alegría cuando no la sientes. Como si nada te afectara. No, hermanos. No hay que creer que el cristianismo se trata todo el tiempo de sonreír. Tampoco te enseña a buscar el sufrimiento de forma abierta. Y mucho menos te está llamando a alegrarte en el dolor, como si el dolor en sí mismo fuera algo bueno. Pero lo que sí te está diciendo, o lo que sí te está queriendo enseñar a decirte algo como esto, es algo profundísimo. Porque cuando la Biblia habla de gozo, hermanos, no se está refiriendo a una emoción superficial o pasajera, como lo es la alegría que depende de las circunstancias. Si hoy ganas un sorteo, vas a estar alegre. Pero si te roban el premio, vas a estar triste. La alegría es un sentimiento pasajero, pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo, en términos griegos, usa la palabra chará. Él dice chará, que transmite la idea de un deleite tranquilo o una alegría profunda del alma que no depende de las circunstancias externas. Por eso, cuando busquen la definición de gozo, van a encontrar esto. El gozo es el deleite producido por el Espíritu Santo que proviene de tener a Dios como tu tesoro más elevado. Entonces el gozo no es un sentimiento. Muchos dicen el gozo es un estado espiritual de poder entender y deleitarte que al tener a Cristo lo tenés todo y no te falta absolutamente nada. Sin embargo, si tenés dinero hoy o dejás de tener dinero mañana,
Vas a estar más feliz o más triste, pero eso es un sentimiento. Sin embargo, aquí estamos hablando de tener una certeza de tenerlo absolutamente todo. Tengo a Cristo, lo tengo todo. Podré no tener casa, pero le tengo a Cristo. Puede que no tenga auto en el colectivo, pero le tengo a Cristo. Puede que no esté con salud, pero tengo a Cristo. En la práctica suena así. Yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero yo sigo confiando en el Señor. O miren cómo suena otra vez. Perdí mucho, pero no perdí a Cristo. Mi paz hoy no viene de mis circunstancias, sino saber que Dios está conmigo. Hermano, cuando alguien te pregunta, ¿qué tal estás? Porque estás pasando por un momento difícil, decirle, claro que estoy triste, pero mi esperanza no muere con eso. Lo que más necesito no es que cambie mi situación, sino permanecer cerca de Cristo. El Señor me sostiene. Por eso no estoy destruido. Aunque esta prueba sea pesada, Cristo sigue siendo suficiente para mí. Así se escucha. ¿Ven que no es una alegría? No es una alegría por la prueba, sino es gozo en medio de ella. ¿Y saben por qué? Porque todo creyente sabe que su vida no está definida por lo que está pasando actualmente, sino por quién es Dios y lo que Él está haciendo en su vida. Por eso Santiago lo llama sumo gozo, es decir, un gozo completo, pleno y superior. ¿Saben por qué, hermano? Porque el creyente lo que hace es reconocer que Dios sigue siendo bueno y soberano aún en medio de una prueba. Hermano, ¿alguna vez participaste de un funeral? ¿Y participaste en un funeral cristiano? En un funeral cristiano, ¿sabe qué pasa? Te vas a dar cuenta que allá hay un choque de realidades. Parece una dualidad. Por un lado, hay una tristeza profunda por la partida de alguien querido. Pero al mismo tiempo, van a escuchar esto del cristiano. Estamos gozosos porque Él ahora mismo está en la presencia de su Señor. Y estamos gozosos porque se nos adelantó y nos volveremos a ver. Entonces no negamos la tristeza de la partida de una persona, pero tenemos gozo porque descansa en una promesa. Porque si le tiene a Cristo y vos le tenés a Cristo, nos volveremos a ver. Entonces el creyente puede llorar y al mismo tiempo no estar destruido. Como creyente puede estar afligido, pero jamás sin esperanza. Puede estar quebrantado, pero no derrotado. ¿Saben por qué? Porque esto no depende de tus circunstancias. Esto que estoy diciendo depende exclusivamente de tu comunión con Dios. A ese tipo de gozo al que Santiago nos llama a todos. ¿Querés tener un gozo así? Tenés que tener comunión con Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante tener gozo en medio de las pruebas? Santiago dice, atiendan bien lo que dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esa expresión, subrayenla, os halléis, está en tiempo futuro. Lo que nos muestra que no está hablando de algo hipotético, sino algo que va a ocurrir. De hecho, podríamos decir de una manera mucho más práctica. Él te está diciendo, o estás por entrar en una prueba, o estás en medio de una, o estás saliendo de una. Pero de que te va a tocar, te va a tocar. Esto mismo ya había dicho el Señor Jesucristo en Juan 16:33, pero de otra manera. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El punto entonces, hermanos, que las pruebas no son extraños o no son extrañas en la vida cristiana, sino que las pruebas son algo esperado. Muchos de ustedes cuando hablamos en consejería me dicen, justo cuando estoy en mi mejor momento aparece esto. Y hermano, ustedes tienen que dar por sentado que en la vida cristiana van a aparecer las pruebas. Ninguno de los que está aquí tiene el antídoto contra las pruebas. Todos van a ser sometidos a una. Entonces, vamos a dejar algo bien en claro ya a lo largo de esta carta que nos va a servir. No es cuestión de si va a venir, sino cuándo va a venir. ¿Ven? ¿Cuándo va a venir y cómo vamos a responder cuando llegue? Porque va a llegar. Dejemos de hablar de una potencialidad que posiblemente vendrá la prueba. No, la prueba va a venir. La pregunta es ¿cuándo? Y la siguiente pregunta es ¿cómo la atravesaremos? Porque de que va a llegar, va a llegar. Por eso te pregunto yo en esta mañana, ¿cómo reaccionas cuando llega la prueba? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón cuando las cosas no salen como vos querés? ¿Tu primera reacción es el gozo o la angustia? Lo que nos lleva al segundo punto del sermón. El propósito de las pruebas en la fe. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, yo quiero que me atiendan muy bien, porque es importante esto que vamos a ver ahora, porque nos va a ayudar a lo largo de todo el libro. Porque para poder comprender lo que Santiago nos enseña aquí, necesariamente debemos detenernos en la palabra griega para prueba, que sería peirasmo. Anótela, peirasmo. Lo interesante de esta palabra es que puede traducirse tanto como prueba como tentación. La palabra peirasmo se puede traducir en un sentido como prueba, pero en otro sentido se puede traducir como tentación. Ahora, lo que determina esa diferencia es el propósito. En un sentido, cuando se traduce como prueba, se refiere a aquellas situaciones que Dios permite en nuestras vidas para purificar nuestra fe, para quebrar el orgullo y hacerte crecer espiritualmente. Eso sería la traducción de peirasmo. Con el contexto y el propósito, entonces se traduce como prueba. Pero cuando se traduce como tentación, se refiere a esas situaciones puestas por el mundo y Satanás que buscan hacerte pecar y alejarte de Dios. Esta diferencia, hermano, es importante que la entendamos para poder saber con qué nos estamos enfrentando. Y porque muchas veces una misma situación puede convertirse en ambas cosas. Por eso, vamos a ver el domingo que viene, el versículo 5 dice que pidan sabiduría. Porque para poder diferenciar esto, se necesita sabiduría de parte del Señor para poder discernir. Entonces, una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad a muchos acercó al Señor, pero a otros hizo renegar de su fe y le llenó de amargura. La escasez, por ejemplo, la falta de dinero, puede llevarte a tener una dependencia absoluta del Señor o te puede llevar a una queja y una desesperación única. Vamos al otro lado, la prosperidad. Con la prosperidad vos podés ser una persona grata y podés servir al Señor y a su causa. Pero por otro lado te podés alejar. Puedes llenarte de orgullo y podés llenarte de autosuficiencia. Entonces, hermanos, si se fijan bien, la diferencia no está solamente en la situación que vivimos, sino en cómo se responde o cómo responde el corazón delante de Dios. Por eso, más adelante, Santiago va a aclarar algo muy, muy importante. Ciertamente, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque la prueba que el Señor permite en tu vida no es para que te destruyas, para que peques y te alejes de Él, sino es para que madures, para que crezcas, para que perseveres y para que tu fe crezca. Hermanos, vamos a dejar bien claro esto. Ciertamente Dios prueba a sus hijos, pero nunca te empuja al pecado. Entonces las pruebas son utilizadas para santificarte, pero en tu corazón caído lo que busca
es usar esas mismas circunstancias para rebelarse contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Santiago continúa diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya sabemos que la prueba es perasmo. Ahora, la segunda palabra que nosotros tenemos que interpretar aquí es la palabra paciencia, que es hipónome. Y esa palabra tiene un significado mucho más amplio que simplemente esperar con calma. Por ejemplo, una persona que está ahora mismo en el supermercado, si nosotros creemos que simplemente estar en calma en una fila, diríamos eso es hipónome. Pero lo que esta palabra literalmente significa o transmite es la idea de permanecer firme debajo de un peso. Permanecer firme debajo de un peso sin abandonar. Por eso muchas traducciones la expresan como perseverancia, constancia o resistencia. Otra vez, permanecer firme debajo de un peso. Es como una prensa que se te está cerrando, pero permaneces firme. Ahora yo quiero hacerte claro, eso no es ser resignado. No es una persona resignación que está en una resignación pasiva, sino una fe que permanece firme bajo presión. ¿Ya te sentiste presionado? ¿Saben qué significa, hermano, esto? Significa que cuando llegue la prueba sigues confiando en Dios. Significa que sigues obedeciendo aunque el corazón está cansado. Significa que permaneces firme cuando todo alrededor parece empujarte a rendirte. Ya no quiero saber más nada. Y miren este detalle, hermanos de Santiago. Él no dice sintiendo, sino dice sabiendo. ¿Se dan cuenta que el gozo cristiano no descansa en las emociones, sino en la certeza de la fe? Santiago no te dice si sentís, no, te está diciendo la certeza, o sea, sabiendo. Hermano y hermana, quizás ahora mismo está pasando por una prueba. Y déjame decirte que puede que no estés sintiendo el gozo. Porque hay días donde el dolor realmente pesa muchísimo. Hay días donde la prueba cansa. Hay días donde el alma está debilitada. Hay días donde lloras fácilmente, donde brotan las lágrimas, hay tristeza. Pero aún en medio de todo eso, debes saber que la prueba no llegó por accidente. Saber. Hermano, nada llega a tu vida sin pasar primero por la mano de nuestro Padre Celestial. Sea cual fuere la situación que estás atravesando. Eso no ocurre si no pasa por la mano de nuestro Señor. Fíjense bien en la expresión de Santiago. Él dice, es la prueba de vuestra fe y no la prueba de tus emociones. Ni la prueba de tu talento, ni de tus capacidades. Dice la prueba de vuestra fe. Y eso es una certeza. Eso es una información sabida y creída. ¿Recuerdan lo que dije del gozo? Es tener al Señor como tu todo. Es saber que nada te falta aún en medio de la prueba. Y aquí Santiago dice la prueba de vuestra fe y no la prueba de tus emociones. Porque es fácil decir que confías en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pero la fe verdadera se manifiesta cuando el suelo tiembla debajo de tus pies. Ahí te quiero ver. Otra vez es en la enfermedad donde se descubre si Cristo realmente es tu refugio. Puedes decir, ¿por qué a mí, Señor, si yo te serví todo este tiempo, he dejado mi vida para seguirte y me tienes postrado aquí? O puedes decir, Señor, estoy preparado para lo que tú determines. Si quieres que me quede en esta tierra para seguir haciendo avanzar tu reino, así será. Pero si es el momento de partir a tu presencia, bienvenido sea, porque es el anhelo de mi corazón. Cuando te falta dinero, Señor, tu palabra dice que nada me faltará. Nada, Señor, me faltará. Quizás no tenga para comprarme cosas de lujo, pero voy a tener que vestir y que comer.
Por eso, hermanos, saben que el sufrimiento donde muchas veces Dios desenmascara a nuestro ídolo escondido, ¿verdad? La realidad se ve cuando se sufre. Todo lo que nosotros aprendemos es para cuando llega el sufrimiento, ¿verdad? Hermano, este es un tiempo de bonanza aquí, donde podemos levantarnos, podemos venir tranquilamente, tomar un café, después sentarnos a escuchar una prédica, compartir el Señor, y aquí nadie te persigue. Tenemos una cierta persecución por ciertas personas que creen distinto y creen que nosotros estamos locos, pero aún así se nos permite venir. Por eso hay que aprovechar un tiempo como este, donde podemos aprender y crecer, porque cuando llegue el día donde las cosas empiecen a cambiar, donde haya leyes que prohíban que digamos lo que tenemos que decir, donde tengamos que irnos a la cárcel por nuestra fe, nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Y el momento de bonanza es donde nosotros debemos prepararnos mucho más, esperando que vea el día de la prueba. ¿Para qué? Para ser hallados firmes. Entonces el sufrimiento va a desenmascarar el ídolo interno que tenés. La duda y la prueba. Eso va a, mejor dicho, la prueba va a revelar lo que sos. Vos decís que sos creyente, ¿verdad? Cuando venga la prueba, ahí cambia la cosa. Ahora, nunca se olviden también que la prueba produce algo glorioso, perseverancia. La perseverancia, muchos lo definen como soportar o resistir. Y yo le digo, no es simplemente soportar el dolor con resignación. No es cruzarse los brazos y decir en forma fatal, y bueno, ¿qué se le va a hacer? No, hermanos. La perseverancia bíblica tiene que ver con una confianza en Dios cuando el corazón está herido. Es continuar orando cuando parezca que el cielo está en silencio o el cielo está cerrado. ¿Te pasó? ¿Te pasó que sentiste que nadie te escucha? Es ahí cuando los sentimientos te juegan en contra y hay que saber lo que dice la escritura. Es seguir obedeciendo cuando el camino sea difícil. Miren, en la vida cristiana siempre va a haber gente que va a abandonar. Siempre, siempre va a haber gente que se va a ir. Siempre. Por haber motivo. Pero cuando estamos hablando de esto, decimos que la perseverancia es tener una firmeza cuando otros abandonan. Cuando alguien se da por vencido. Finalmente podemos decir entonces que la perseverancia es fruto de una fe que se aferra a Dios en medio de una tormenta. ¿Saben que la perseverancia es uno de los frutos más visibles de una persona que verdaderamente es salva? Llueve, truene, relampaguee, sano o enfermo, alegre o triste, con los hermanos buena onda, con los hermanos mala onda, aún así el Señor es su todo. Hermano, te hago una pregunta. ¿Querés crecer espiritualmente? ¿Querés madurar? Si querés esas dos cosas que acabo de decir, eso te va a costar. Y el costo es mucho dolor. Porque cada lágrima y cada lucha y cada prueba que vas a pasar van a ser usadas por el Señor para que te conformes cada vez más a Cristo. Te va a costar esto. Esto tiene un precio, no para la salvación. Ojo, no para la salvación, ¿eh? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero el hecho de que seas salvo y empiezas a querer obedecer, esto te va a costar. Todo lo que nosotros pregonamos va en contra de lo que el mundo quiere. Y quizás eso te ocurra en tu propia familia donde nadie cree como vos. Y eso te va a costar. Hay un precio que pagar. Por eso el testimonio es muy importante, porque le preguntamos a la persona, ¿qué hizo el evangelio por tu vida?
Y en algún momento te va a contar que hay una lucha. Porque esto cuesta. Cuesta y mucho. Pero vale la pena, como vimos en aquella parábola, de ir a vender todo con tal de comprar esa gema o esa joya. Vale la pena, hermano. Por eso te pregunto hoy, honestamente, hermano, ¿las aflicciones están produciendo en vos una fe que permanece debajo de la carga confiada en Dios? ¿O te está llevando a abandonar la constancia y a soltar la mano del Señor? Lo que nos lleva al tercer punto, el resultado de las pruebas del creyente. Versículo 4. Mas tengan la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí lo que Santiago hace es llevarte al propósito final de las pruebas. No solo te está diciendo lo que produce la prueba, sino lo que Dios quiere terminar en nosotros a través de ella. Y lo hace por medio de una exhortación muy clara, que la perseverancia tenga su obra completa. Eso dice, que la perseverancia tenga su obra completa. Es decir, no interrumpas lo que Dios está formando en tu vida. Porque la hipónome o paciencia, que es resistir una carga, esa perseverancia que permanece firme bajo el peso, no es solo para resistir en un momento específico nada más. Es para llevar la obra terminada. Hermanos, ¿se dan cuenta que aquí el problema no es la prueba, sino que queremos salir de ella antes de tiempo? ¿Ven? ¿Ven lo que estamos diciendo? Si está atravesando una prueba, lo que vos querés es simplemente salir. Pero déjame decirte que en esa prueba el Señor está trabajando contigo. Y si realmente estás entendiendo lo que estoy diciendo, vas a entender que el problema no es la prueba, sino el querer salir de ella antes de tiempo. Porque esto te va a llevar a una actitud específica. Vas a querer el fruto sin el proceso. Vas a querer la madurez sin el fuego. Vas a querer la perseverancia o la obra terminada sin ella. Vas a querer lo fácil. Y todo lo que viene fácil, se va fácil. Pero todo lo que cuesta, permanece. Por eso Santiago dice que tenga su obra completa. Se podría decir que está diciendo, hermano, ten una actitud buena y deja que el Señor termine lo que inició. Deja que el Señor te trabaje. Entiende la prueba es por tu bien. La prueba es necesaria para que genere perseverancia. Pero ten cuidado. Ten cuidado a tener una mala actitud por el camino y querer salirte de ella. Deja que Dios termine ese proceso. Porque al salir de esa prueba, déjame decirte, hermano, que estarás mucho más maduro. Es como si un médico quiere retirar el yeso antes de tiempo porque cree que se va a sanar de esa manera. Es como una planta que no da frutos si se arranca antes de su tiempo. Así también la obra de Dios en tu vida necesita un proceso. Y aquí está el resultado glorioso, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, perfectos, creo que ya lo hemos aclarado 1000 veces en distintas prédicas, pero cuando dice perfecto no significa sin pecado. No significa sin pecado. Todos aquí somos pecadores. No hay ni uno solo que pueda decir yo no peco. No. La Biblia está diciendo perfecto, refiriéndose a maduro, completo y desarrollado. A fin de que seas maduro, que seas completo y de que seas desarrollado. Sería la idea de alguien que llega a la plenitud de lo que Dios quiso formar en él. Y dice cabales, reforzando la idea
de ser alguien íntegro, sin partes faltantes y sin áreas sin tratar. Hermano, toda la área de tu vida van a ser tratadas por el Señor. Por eso dice, sí que os falte cosa alguna. Es decir, jamás el Señor ha dejado su obra a medias. Lo que Él empieza, Él lo completa. Y si las pruebas son para generarnos paciencia, que es perseverancia, déjame decirte que el Señor va a terminar eso. Ahora yo quiero que tengas una buena actitud y entiendas por lo que estás atravesando para poder enfrentarla mejor. Si estoy en una prueba y el Señor lo permite, es porque quiere perfeccionarme a la imagen del Señor Jesucristo. Y yo saldré de esa prueba cuando el Señor quiere que salga de esa prueba. Y yo confiado estaré en Él, no por mis sentimientos, porque mis sentimientos dicen, Señor, me has abandonado. Pero la certeza y la fe me dice, el Señor está conmigo caminando. Por eso lloro y no estoy destruido. Por eso puedo entristecerme, pero no estar sin esperanza. Por eso sabemos a dónde vamos. Porque la prueba es el taller de formación del Señor. El Señor usa la prueba para formarte. Por eso Santiago insiste, deja que la perseverancia haga su obra. No te quejes, no seas rebelde, no te desesperes. Porque nunca el objetivo va a ser salir del sufrimiento solamente, sino ser transformado por medio de él. ¿Ven? Entonces la meta es esta. La meta de la Biblia es que todos nosotros seamos creyentes maduros, completos, firmes, sin áreas sin tratar y conformados cada vez más a Cristo. Para eso se necesitan pruebas de toda índole, de todo tipo de intensidad. Pero de que vamos a pasar por la prueba, vamos a pasar por la prueba. Así que la pregunta no es ¿cuándo termina la prueba? Sino más bien, ¿qué está formando Dios en mí mientras paso por ella? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo mostrarme? ¿Qué cosas salen a relucir de mi vida que no son acorde a la Escritura? Por eso permite el Señor la prueba. Porque el resultado final no es alivio. El resultado final es madurez. Yo no conozco ni un solo cristiano que no me diga que quiere ser maduro. Pero quiero volver a resaltar algo. Te va a costar. Vas a tener que luchar contra algo demasiado grande. ¿Saben a quién? Con tu propia esencia. Por eso cuesta muchísimo. Vas a tener que luchar con tus deseos desordenados. ¿Con quién sos vos? Porque vos, por naturaleza, querés desobedecer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a atravesar las pruebas porque vamos a entender y vamos a saber, como dice Santiago, que si esa prueba estamos atravesando es porque el Señor quiere aumentarnos en madurez. Por ende, mi actitud cambia. Y el lente por el cual atravieso eso es importante. Porque eso va a guardar mi corazón. Y te va a alejar de cosas como, Señor, me has abandonado, Señor, yo no te siento, Señor, yo no sé que estás cerca. Y vas a empezar a comprender, Señor, yo sé cómo se habla, yo sé que estás aquí. Señor, yo sé que aunque estoy atravesando este desierto, sé que estás ahí. Señor, si siento que no me hablas, entiendo que es para mi bien. Señor, si atravieso este dolor es porque necesito ser más humilde. Señor, si paso escasez, necesito valorar más las cosas. Porque uno cuando entra en la escasez y luego tiene una bonanza, empieza a manejar mejor hasta sus finanzas. Pero esas cosas, hermanos, no van a venir en sí si es que no hay un estate quieto de parte del Señor. En conclusión, hermanos, Santiago es lo que nos recuerda que la vida cristiana jamás se define por ausencia de pruebas.
Por eso la teología de la prosperidad es una mentira. La vida cristiana es totalmente lo contrario. Es una vida de lucha, es una vida de abnegación, es una vida de pruebas. Todo el tiempo. O sea, la vida cristiana no está definida por ausencia de pruebas. La vida cristiana está definida por la presencia de Dios en medio de las pruebas. Y finalmente entender que la obra que Dios realizará por medio de ella en nosotros. También dijimos que la prueba no es un accidente. Si está pasando ahora mismo por una prueba, quiero decirte claramente, eso no es un accidente. Sea lo que fuera que estés pasando. Eso que estás pasando es un instrumento en las manos del Padre sabio, que está formando en vos fe, una fe más profunda, una perseverancia más firme para llevarte a la madurez. Porque la finalidad es para hacerte cada vez más a Cristo. Por eso, yo en esta mañana no te estoy llamando simplemente a aguantar. Yo no te estoy diciendo aguantar simplemente la prueba. Yo lo que te estoy llamando es, hermano, debes mirar la prueba con los ojos de la fe. Debes mirar la prueba a partir de hoy como parte del proceso de Dios para llevarte a la plenitud espiritual. Y si Dios es el que está detrás de este proceso, ten la certeza que nada es vano, que nada es inútil y que nada está fuera de control. Te reitero otra vez, la serie se llama Vivamos lo que creemos, ¿verdad? Por ende, hay que tener una fe que no se derrumba en la prueba, sino una fe que se fortalece en ella. Porque sabe que Dios está obrando para nuestro bien. Amén, hermanos. Vivamos lo que creemos. Vivamos lo que creemos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Yo creo que como iglesia, primeramente, quiero decirles que debemos aprender a dejar de medir la salud espiritual solamente por tiempo de tranquilidad o crecimiento visible. ¿Ven? Normalmente la gente dice, estamos tranquilos, estamos creciendo y eso es salud espiritual. Debemos también empezar a ver la mano de Dios. O debemos pensar a entender que Dios también está edificando a su iglesia en medio de pruebas. Por eso el llamado es simple. Si hay un hermano que aquí está pasando aflicción, todos nosotros tenemos el deber de no abandonarlo. Nuestro deber es acompañarlo y sostenerlo. Y orar con él. Pero quiero ser claro, una iglesia madura no es la que nunca sufre. Una iglesia madura, hermanos, es aquella que aprende a perseverar junto bajo la mano de Dios, a pesar de las vicisitudes. Por eso tenemos que dejar de juzgar rápido al que está pasando por dificultades y debemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo ser instrumento de ánimo, consuelo y verdad para este hermano? Porque en verdad las pruebas lo que hacen muchas veces es dudar de la fe. Y ahí cuando tiene que aparecer un Santiago y decirle, tenés gozo en las pruebas. Y recordarle, Dios tiene el control. Y recordarle bíblicamente que nada de lo que el Señor hace pasar a sus hijos es en vano. Y que eso finalmente va a producir fe. ¿Cómo aplicamos esto en la familia? En el hogar, por ejemplo, las pruebas jamás deben convertirse en motivo de división. Las pruebas no pueden ser motivo de división. Las pruebas, sin embargo, deben ser oportunidades para aprender a depender más del Señor juntos, como familia. Muchas veces, la prueba lo que hace es revelar la calidad del vínculo. La calidad del vínculo familiar. Si ese vínculo está cimentado solo en la comodidad, o también está cimentado en la gracia de Dios. Hermanos, quiero darte una definición de familia cristiana, ¿te parece? Una familia cristiana no es aquella donde nunca hay dolor,
donde no hay dificultades, donde hay mejores días y peores días. Una familia cristiana es aquella donde en medio del dolor sigue orando. ¿Ven esa diferencia? Yo no estoy diciendo que no va a haber peleas. Yo no estoy diciendo que tu familia va a ser perfecta. Pero sí estoy diciendo tu familia nunca va a dejar orar. ¿Saben otro distintivo? Siempre se van a perdonar. ¿Y quieren decirle más? Y van a seguir confiando en el Señor. Nosotros como padres estamos llamados a enseñarle a los niños que el sufrimiento no es ausencia del amor de Dios. Y ese es un desafío enorme. Decirle a los niños que comprendan que cualquier tipo de sufrimiento no es la ausencia del amor de Dios, sino una herramienta de amor de Dios. Parece un contrasentido el mundo. Yo sé que el mundo va a decir que estoy loco, pero la Escritura muestra así. Ahora en lo personal, quisiera que en esta mañana te pregunte con honestidad, ¿cómo estás respondiendo a la prueba? ¿Estás creciendo en perseverancia o tu corazón se está endureciendo? Hoy dije una y otra vez, con temor de ser redundante, pero era necesario, que la prueba siempre revela algo. O nos acerca más a Cristo o nos aleja de Él. Por eso yo te llamo a lo siguiente. Quizás sea otro contrasentido contra el mundo. Hermano, hermana, amigo y amiga, no desperdicien su sufrimiento. No desperdicien su sufrimiento. Busquen a Dios en medio de él. La oración debe ser a partir de ahora. Dios, no me quites de la prueba, sino transfórmame en medio de ella. Niños, quiero decirle algo a ustedes. Y esto es para ustedes. Yo quiero decirles de temprana edad que Jesús no significa, que seguir a Jesús no significa que no habrá momentos difíciles. Las pruebas serían más o menos así, como un maestro que te pone un ejercicio difícil, pero te pone ese ejercicio difícil para ayudarte a aprender. ¿Ven? Cuando alguien te pone una prueba que es un poco difícil, vos decís, yo no sé cómo responder eso, lo que busca no es tu destrucción, lo que busca es que aprendas. O en términos de joya, cuando el oro se calienta, es para volverlo más puro, pero debe pasar por el fuego. Entonces, cuando estén tristes, o de repente pasen por alguna enfermedad, o tengan algún tipo de dificultad acorde a la edad, quiero decirte que Dios te está cuidando y que Dios permite eso para enseñarte algo. Y no solo a ustedes, también a su familia. Quiero decirles que la meta de la iglesia y de la familia no es que ustedes crezcan sin problemas, y es hacerle creer que no va a haber circunstancias donde van a enfrentar problemas. Pero sí la meta es que crezcan aprendiendo a confiar en Dios en medio de esos problemas. ¿Entienden? Es un gran desafío para nosotros los padres poder transmitir algo tan simple y a la vez tan difícil. La vida está llena de problemas, pero hay un Dios que está contigo en medio de cada uno de ellos. Vamos a orar.